Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que estén muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he considerado desde hace algún tiempo y esto es relacionado con la barba, es decir, el varón y la barba. Y es que me gustaría resaltar algunos puntos en relación a la historia de los testigos de Jehová con relación a la barba, un poco también de la historia de lo que se vivió en los días de Jesús y tiempo precedente a los días de Jesús, pero también me gustaría hablar algo acerca de qué es lo que pensaban los judíos acerca de la barba o del cabello largo. Sin embargo, esto nos puede ayudar mucho a tener un criterio y es lo que pretendo en un momento dado y entenderlo en relación a cómo piensa la secta o qué fundamentos nos da la secta de los testigos de Jehová con respecto a la barba. Pues bien, por cierto, un breve paréntesis, desde el día de hoy hasta algún tiempo, no sé cuánto pudiera ser, la edición de mis vídeos va a tomar un tinte un poquito diferente, puesto que mi programa de edición estaba en un equipo donde lamentablemente falló y tuve que enviarlo a trámite de garantía. Pero en fin, eso no debe ser un impedimento para poder compartir con ustedes temas interesantes y más que nada seguir con el activismo versus testigos de Jehová. Pues bien amigos, el día de hoy quisiera compartir con ustedes, como ya les comentaba, el tema de la barba. Y hablemos un poquito de la historia de los testigos de Jehová y en relación a la barba. El primer presidente de la sociedad Watchtower, que fue Charles Stan Russell, él fue una persona que desde su juventud, en algunas ocasiones llegamos a ver fotografías de él, que él usaba una barba, la denominada barba de chivo, muy bien acicalada y sin embargo muy bien, vamos, arreglada, a eso me refiero con acicalamiento, y que de alguna manera no daban mal aspecto. Eso indica que una barba bien arreglada definitivamente puede dar una buena presentación y sin embargo no genera ningún prejuicio. En las publicaciones de Charles Stan Russell nunca se hace referencia, o por lo menos nunca se ha hecho referencia respecto a si Russell manifestaba un prejuicio o no hacia la barba. No puedo decir con autoridad que, por ejemplo, sus publicaciones o ilustraciones que manejaba en sus ilustraciones pudieran tener algún dominio, alguna relevancia, más que nada, esa es la palabra correcta, una relevancia respecto a la barba. Sin embargo, bueno, él muere el 31 de octubre de... La barba era irrelevante. 1916, y quien le sucede en este caso fue Joseph Rutherford, que fue considerado como el juez. Era una persona que tenía una actitud muy fuerte, muchos consideraban que era una actitud muy prepotente y más que nada poco espiritual. Sin embargo, él marcó una pauta, por ejemplo, en la literatura de los testigos de Jehová, ya que en la literatura de los testigos, por ejemplo, si bien antes no se manejaban tantos dibujos o ilustraciones, a partir de la presidencia de Rutherford, se comienzan a poner algunas imágenes y algunas imágenes de, por ejemplo, de sus libros muestran a varones con barba y algunos sin barbas. Es decir, no era un criterio realmente básico ni dominante el tema de que una persona pudiera o no tener barba. Sin embargo, un dato interesante, las fotografías, por ejemplo, que manifiestan de los varones de su tiempo, ninguno llevaba barba. Si acaso tal vez en alguna ocasión llegué a ver alguna fotografía donde se veía a varones con barba, pero eran ya gente mayor, gente que tal vez ya tenía alguna costumbre, por llamarlo de alguna manera, de utilizar barba, pero no era así por lo que se podía ver en la gente o en la generación joven de su tiempo. En fin, cuando muere Joseph Rutherford, le sucede Nathan H. Knorr, que fue el tercer presidente de la Organización de los Testigos de Jehová. Ahí, o más bien dicho, a partir de Rutherford ya se consideraban como testigos de Jehová y antes de ello como estudiantes de la Biblia. Si bien las publicaciones de Nathan H. Knorr, por ejemplo, o bajo su presidencia, tomaron un tinte diferente también, puesto que las publicaciones ya manejaban ciertos dibujos
y en donde ya se veían algunos personajes bíblicos con barba y algunos definitivamente sin barba. Es un punto un poquito discordante, ¿no? Con respecto por ejemplo, a manifestar o presentar, por ejemplo, a personajes bíblicos con o sin barba. Creo que no había un criterio muy fuerte al respecto. Sin embargo, era lo que se presentaba. Hay un libro que se llamó y que estuvo bajo la presidencia de Nathan H. Nord, que era de Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. Era un libro rosadito con un sobre relieve que incluso todavía sus páginas se manifiestan algunos dibujos y que incluso los colores eran como un tipo punteado más o menos. Sin embargo, llegué a notar que algunos personajes bíblicos no manejaban barba. Sin embargo, también reflejaban algunos varones de su época, de Nathan H. Nord de aquel tiempo, que definitivamente ninguno llevaba barba. Es decir, varones de su actualidad, vamos a llamarlo de esa manera, de su modernidad, de los años 50 o 60 o los 70 todavía, no llevaban barba. Sin embargo, quien le sucede posteriormente fue Frederick Franz. Y Frederick Franz, por ejemplo, que fue el cuarto presidente de la sociedad Watchtower, pues prácticamente echó mano de la tecnología que ya se tenía a finales de los años 80 y toda la década de los 90. Prácticamente la tecnología se hizo manifiesta en las publicaciones de los testigos de Jehová. Ya eran publicaciones con fotografías de color, la textura del papel era totalmente diferente y sin embargo ya se reflejaban, por ejemplo, o se seguía reflejando, por ejemplo, a personajes bíblicos con barba. Sin embargo, como ya eran fotografías, ya se puede decir que eran ya fotografías reales, fotografías que de alguna manera manifestaban una realidad palpable en aquel tiempo de su modernidad, aquel tiempo de los años 90, 80 o 90. Y se ve, por ejemplo, a varones que definitivamente no tenían barbas. Como que yo pudiera decir que en un momento dado esto ya marcaba más la pauta de que los varones no deberían utilizar barba. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si de alguna manera los varones nos sale bello por todo el cuerpo, definitivamente, algunos más que otros. Veamos un poquito acerca de lo que es la historia según la BBC News, que es una plataforma digital con referencia a noticias, pero que también aporta algunos datos de investigación, algunos datos históricos, culturales. Y con respecto a la apariencia de Jesús, la BBC News comenta lo siguiente, que si bien Jesús era un hombre con cierto acicalamiento, pero que sí usaba barba, posiblemente un cabello ligeramente corto. En el caso de Jesús, un dato interesante, vivió en una época, se puede decir, de transición entre la cultura griega y la cultura romana. Entonces, incluso uno de los idiomas que se hablaba durante los días de Jesús era el griego koiné. Y entonces, posteriormente, pues el Imperio Romano llegó a dominar por completo. Y sin embargo, un dato interesante también es que previo a la cultura romana, los griegos tenían ciertas deidades. Ellos, por ejemplo, sí se podían manifestar con cabello largo, con barbas muy largas también. Sin embargo, había filósofos muy reconocidos que hasta hoy día, por ejemplo, se pueden mencionar. Y estos filósofos, según la BBC News, no utilizaban un tanto discrepante, puesto que algunas imágenes, cuando las llegamos a ver en fotografías o de esculturas más bien, de filósofos de la época griega, pues eran personas que utilizaban barba, a veces cabello largo, pues eran personas con una sabiduría también muy elevada. Cabello largo, una barba larga, al contrario, eran personas que se rasuraban por completo y es decir, la moda de las deidades no era extensiva para los mortales en aquel tiempo. Reitero, esto es lo que dice la BBC News. Sin embargo, ¿qué se puede decir específicamente de la cultura judía? Bien, posiblemente no era un tema tan peleado, tan discutido, no era un tema tan cuestionado la barba.
Sin embargo, hay un dato que nos puede dar a entender punto. ¿Cuál es? El voto de Nazareato. El voto de Nazareato era un voto que, si bien era como una forma de dedicarle la vida a Dios, es decir, una persona, una mujer que aún no teniendo su hijo fuera de su vientre, podía dedicarlo a Dios en servicio de su vida a Dios a través de entregarlo al servicio del templo con los sacerdotes. Hay dos casos muy destacados que pudiera ser. El primero es Sansón y también pudiera ser el caso de Samuel. En el primer caso, por ejemplo, de Sansón, él llegó a ser un juez. Su madre lo entregó en servicio de un voto de nazareato a Dios, y cuando nació, pues prácticamente él, después de haber sido criado bajo las leyes judías de su familia, fue entregado al templo. Esto lo revela el libro de Jueces capítulo 13 al versículo 16. Y entonces ahí se manifiesta, por ejemplo, cómo Sansón incluso llegó a tener la posición de un juez y llegó a tener cabellos largos y una barba larga. Sin embargo, y lamentablemente, él se enredó con Dalila, una filistea, que prácticamente lo que hizo esta mujer fue llevarlo, por llamarlo de alguna manera, al destierro, ¿no? Lo llevó incluso a que perdiera la fuerza, la desaprobación de Dios, cuando le reveló a esta mujer cuál era el origen de su fuerza. Sin duda, por lo que relata la Biblia, realmente no era el cabello que tuviera algo sobrenatural, sino que era la aprobación de Dios que le estaba dando al hombre por permanecer fiel, cumplir las leyes del nazareato y cumplir las leyes que Dios le imponía definitivamente. Entonces, en un momento dado, cuando Dalila se entera de esto, hace que Sansón se duerma, y entonces entran ciertos malhechores, le cortan el cabello, le quitan los ojos, perdón, y entonces el hombre, Sansón, pierde la fuerza. Después la historia comenta que le crece de nuevo el cabello, y pese a ya estar ciego porque le habían sacado los ojos, pues muere con los filisteos. Todo un tema que ustedes lo pueden ver en la Biblia. Ahora bien, en el caso de Samuel también, su madre lo entregó al servicio a Dios, y también tuvo ese voto de nazareato. Las características, que es la parte más primordial de este tema, es el hecho de que en ambos casos ellos podían dejarse el cabello largo e incluso la barba larga. Bien, sin embargo, Jesús no cumplía un voto de nazareato. Recordemos que a Jesús se le consideró como el Nazareno, o Jesús el de Nazaret, aunque él había nacido en Belén, pero se había criado y había crecido prácticamente en Nazaret. Sin embargo, Nazaret no tiene nada que ver con el voto de nazareato. Pero en el caso de Jesús, alguien pudiera decir, era un hombre con una sabiduría muy superior al de cualquier humano, y posiblemente por eso tenía cabello largo y barba larga, ¿no? Pero la realidad es que la BBC News comenta que posiblemente su barba no era tan larga y tal vez sí se dejaba un poco más larga de lo común. Sin embargo, él no cubría un voto de nazareato. Ahora trasladémonos a la actualidad. Y yo creo que aquí viene un punto importante, es la experiencia personal. El servidor tuvo que ver con la barba dentro de la secta de los Testigos de Jehová. Si bien, si ustedes han seguido mis vídeos, en uno de los vídeos mencioné acerca de que prácticamente yo salí expulsado en el año del 93 con los Testigos de Jehová. Sin embargo, tomé la mala decisión de volver a regresar a la secta en el año 2000 y salir posteriormente en el año 2007-2008. Siempre he dicho, un año más, un año menos, ya que más da. Sin embargo, antes del 93, en alguna ocasión yo me dejé la barba. Y me acuerdo que en ese tiempo que me dejé la barba, entonces me llamaron la atención un anciano, y me dijo que eso era representativo de evangélicos, es decir, de personas
que predicaban el evangelio y que se identificaban como la religión falsa y que no quería que uno lo identificaran con ellos. Cosa que me pareció un poco rara porque dije, bueno, yo me identifico con los testigos de Jehová. En fin, era yo obediente, me corté la barba y continué hasta que salí expulsado. Posteriormente, en el año 2000, vuelvo a reintegrarme a la secta de los testigos de Jehová y entonces sucede exactamente lo mismo. Dije, ok, posiblemente ya no me digan nada respecto a la barba. En una ocasión me dejo la barba y no se hizo esperar la llamada de atención, puesto que me llamaron, válgase la redundancia, a la sala B, y fue cuando el anciano, que era muy enérgico, me dijo que no era posible que un testigo de Jehová utilizara barba. Le comenté que pues no veía nada discordante en el tema, puesto que en las publicaciones, por ejemplo, se veía a hombres de la antigüedad con barba. La respuesta tonta que yo recibí fue, bueno, que eso eran otros tiempos, definitivamente, cosa que yo o un servidor no lo digirió. Y entonces insistí y me dijo, ante mi insistencia, se tiene usted que sujetar a la organización de Jehová. No estaba yo conforme con la respuesta definitivamente porque no había un fundamento en el cual me demostrara con la Biblia y me dijera, por esto usted no debe dejarse la barba. Entonces, definitivamente me la tuve que cortar, pero ya para ese tiempo había cosas con las que yo ya peleaba en el sentido emocional, en el sentido interno, por lo que veía y por lo que no cuadraba tampoco. Sin embargo, bueno, todo sucedió hasta que yo salí de la organización de los Testigos de Jehová expulsado. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, a la conclusión de que si bien en la Biblia no hay un tema que regule, vamos a manejarlo así, la barba en los cristianos. Si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de leer todo lo que es el Nuevo Testamento, o como le conocen los testigos de Jehová, las escrituras griegas cristianas, definitivamente no hay un tema específicamente que diga la barba es incorrecta para los varones. Y es que la realidad, si una persona se deja la barba, muy difícilmente puede progresar. Lo consideran rebelde, lo consideran a la persona que se desacata a las leyes de la organización, no las de Dios, a las de la organización. Definitivamente, como comenté, no progresa, no pasa a la plataforma y como que llega a ser un impedimento. Es decir, una persona que quiere ser un siervo ministerial o precursor regular, un precursor auxiliar o un anciano, definitivamente eso sería el mayor impedimento, puesto que indicaría que es una persona que se revela ante las normas, pero no de Dios, sino, ni de la Biblia, sino de la organización, es decir, del cuerpo gobernante. En fin, todo esto nos lleva a pensar el hecho de que el tema de la barba es un tema meramente doctrinal humano. Y es el punto donde un servidor quiere llegar. Si bien es como la Torá, se puede decir, si bien había una ley escrita, la ley que Dios les había dado, puesto que la Biblia indica que había 600 leyes que regulaban el comportamiento, el vivir, la forma de comercializar, la forma de conducirse de los judíos, pero existió una Torá y la Torá era como la interpretación que los judíos le daban a las escrituras de su tiempo. Sin embargo, hoy podemos decir que la literatura de los testigos de Jehová es como la Torá y que si bien pudiera revelar algo respecto sobre la barba, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Pues amigos, asuma usted el criterio, analícelo usted, y me gustaría saber también sus comentarios. Esto es un tema que de alguna manera, vamos a ponerlo así, pues no revela en realidad cuál es el parecer de Dios con respecto a la barba. Es decir, creo que eso no tiene tanta importancia en el servicio a Dios. Cuando una persona ama a Dios y le sirve de corazón, creo que eso es lo más importante, pero no un tema
pues que carece de valor definitivamente espiritual. Sin embargo, me gustaría tener su punto de vista. Pues amigos, este fue el tema del día de hoy que quise compartir. Espero que les haya agradado. Espero que también concuerden y si no concuerdan, también es válido. Por eso es que les pido su comentario y también lo que les pido es su like. Ya que su like es muy importante, también suscribirse al canal si no lo han hecho para poder hacer crecer mi canal. Y pues espero verlos en una próxima, amigos, con un análisis, alguna retroalimentación respecto a algún punto, alguna investigación incluso, o algún reaccionando. Y espero que se sigan cuidando de esta pandemia y nos vemos para la próxima, amigos. Bye.